Ya estamos comenzando esta edición de Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio en todas nuestras plataformas. Y ya lo veían en pantalla, nuestro primer invitado es el ahora candidato presidencial, diputado Gabriel Boric, que viene llegando desde Punta Arenas. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Un gustazo, Iván. Oiga, primero, usted sabe que está medio enredado el panorama de la centroizquierda. Hay una columna Ascanio Caballo hoy día en La Tercera muy buena sobre esto. Entonces la pregunta es válida. ¿Hasta cuándo es candidato? ¿Hasta noviembre? ¿Hasta el 4 de julio, que es la primaria presidencial legal? ¿Hasta antes, si es que hay una primaria convencional? ¿Hasta cuándo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que en el último tiempo, a propósito de las candidaturas presidenciales, se ha hablado demasiado de aritmética electoral y poco de contenido. Y tenemos que hacer un esfuerzo por poner contenido sobre la mesa. Yo aspiro a la más amplia unidad posible dentro de contenidos que nos permitan decir, bueno, para esto se quiere hacer gobierno. Te pongo algunos ejemplos breves. Estado cuidador y no que abandone, como lo que hemos visto ayer en la feria de Puente Alto, en donde Carabineros le roció gas pimienta a niños, adultos mayores y a gente que estaba comprando en la feria. Hasta una guagua salió. Hasta una guagua. Desmilitarización de la Araucanía, derechos sociales y desmantelar la lógica del Estado subsidiario. Descentralización. Y ahí una cosa, uno no puede pretender cuando plantea un programa que el resto adhiera 100% a lo que yo estoy diciendo. Estamos planteando que es necesario ponerse de acuerdo en hacia dónde vamos y después en una primaria, por ejemplo, podremos ver cuáles son los caminos para llegar allá y ahí cada uno tendrá sus matices. Ya, hablemos de contenido. Vamos a hablar de contenidos, pero desde el punto de vista de la arquitectura electoral, esa unidad, esa primaria es antes del 4 de julio, ¿es la primaria del 4 de julio o eventualmente usted consideraría correr solo hasta noviembre? Yo espero que sea una primaria el 4 de julio. Mira, o sea, la primaria legal, digamos. La primaria legal. Yo espero que todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha pasado en Chile, y esto lo he dicho públicamente estos últimos días, sería una tremenda irresponsabilidad que por egos, cálculos políticos o pensar quién sale mejor en la foto, termine un gobierno de continuidad de Sebastián Piñera por 4 años más. Eso, para quienes somos de oposición hoy día, para quienes han sufrido los efectos devastadores de este gobierno, tanto en la pandemia como en el estallido social, yo creo que sería una responsabilidad que razonablemente no nos perdonarían nunca. Ya, es interesante eso, porque usted dice, hablemos de contenido, pero al mismo tiempo da la impresión de que un driver así importante de varias candidaturas de la centroizquierda son evitar que gobierne la derecha. Y que con eso basta. No basta con eso. Y quiero ser muy claro, no basta con eso. No queremos repetir la experiencia que sucedió en el gobierno de la nueva mayoría, en donde algunos dicen que no se leyeron el programa y terminan boicoteándolo por dentro. El caso de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma educacional, en donde hubo muchos encontrones por dentro. Entonces, cuando el pueblo de Chile se ha manifestado de manera tan clara después del 18 de octubre, respecto a ciertos temas que se resumen en la palabra dignidad, lo exigible a quienes estamos en política es que haya una plataforma de acuerdo en avanzar decididamente en esos temas y no sea solamente para llegar al poder. Ya, lo que pasa es que hay que hacer la exégesis. ¿Qué es dignidad? ¿Qué significa el 18 de octubre? Y ahí hay miradas distintas. Pero por supuesto que hay miradas distintas. Pero, por ejemplo, yo diría que hay un consenso en que tenemos que avanzar hacia un seguro único de salud y terminar con el lucro y el negocio de los derechos sociales, en donde depende del tamaño de la billetera la calidad al derecho al que uno accede. En salud, en pensiones, para qué decir, está absolutamente claro, en vivienda, en educación. Después podremos tener fórmulas diferentes, si el 3% va a la cuenta individual o el 6% de aumento va a un fondo colectivo. Yo soy partidario del fondo colectivo, pero podemos tener diferencias en eso. En lo que no podemos tener diferencias es que el actual sistema de AFP, por ejemplo, de rásquese con sus propias uñas y en donde unas empresas se llenan los bolsillos a costa de los trabajadores, puede seguir como si nada. Recuperación de nuestros recursos naturales. Algunos dirán, queremos el 100% en propiedad del Estado chileno. Otros dirán, inversión extranjera con encadenamiento productivo para generar industria en nuestro país. Pero claramente no puede seguir sucediendo que hoy día las rentas del cobre se la lleven principalmente grandes empresas transnacionales hacia fuera del país, perjudicando a los miles de chilenos. Vamos a volver sobre el tema de los contenidos, se lo prometo, pero te dejo una pregunta anterior. Tomando en consideración esto, tomando en consideración que el Frente Amplio, que su propia candidatura y otras en la izquierda y en la centroizquierda están proponiendo la unidad, con la condición que no es suficiente, como dice usted, de que no gobierne la derecha, ¿cuál es el error del Frente Amplio? Hace 3 años, hace 4 años, 2017, intentaron desbancar a la nueva mayoría, casi lo consiguen, de paso. Le dieron bajo la línea de flotación a la candidatura a Alejandro Guillé y finalmente se desarmaron, se terminaron desinflando en el proyecto, en el propósito. ¿Qué pasó con el Frente Amplio en estos años? El Frente Amplio
es un esfuerzo político de una generación, no necesariamente de carné, sino de una generación política que demoró mucho tiempo en cuajar. Nosotros llevamos, en mi caso, por ejemplo, más de 15 años en las luchas sociales y aprendiendo de gente que venía con una experiencia acumulada de muchos años antes. Y cuando emergimos políticamente, el 2017, yo creo que se puso demasiado el centro, y en esto parto por mí, como autocrítica, en las ideas de novedad y juventud. Yo creo que la novedad y la juventud son tremendamente importantes. Yo soy un candidato joven, si no me equivoco, el más joven en el último tiempo. Por lo menos del 90 para acá, sí. Por lo menos del 90 para acá. Pero eso no es sinónimo de virtud. Y yo creo que nosotros Claro. nosotros tenemos que aprender de nuestros errores, ser humildes en los aciertos que hemos tenido y autocríticos en los errores que hemos cometido. Entonces, yo creo que el Frente Amplio ha madurado muchísimo. O sea, ¿la juventud les pasó la cuenta entre medio también? Yo creo que es un proceso de aprendizaje y de experiencia por el que toda fuerza política y toda persona pasa en la vida. Nadie está exento de cometer errores. Ahora, dicho esto, yo creo que el Frente Amplio puede ser un tremendo aporte si es que dejamos de mirarnos el ombligo. El Frente Amplio no está para aparecer más en los medios, no está para hablar bien de nosotros, está para contribuir a mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas en nuestro país, para entregarle dignidad al pueblo de Chile. Y eso no lo vamos a hacer solos. Y por eso yo digo, contenido para la máxima unidad posible para que el gobierno de derecha no pueda seguir. Aunque haya que limar viejas asperezas, porque la unidad con todos, para evitar un gobierno centro-derecha o una sucesión de Sebastián Piñera, implica pactar y tener unidad con los que consideran que es una traición lo que usted hizo el 15 de noviembre, que es firmar el acuerdo constitucional. Mira, sobre ese tema es complejo. Y yo no reconozco, no desconozco esa complejidad. Eso generó un problema en la izquierda el 15 de noviembre. Yo creo que en ese momento, que era muy, muy tenso, se nos abrió la posibilidad de terminar con la constitución de la dictadura. Sin embargo, creo que también se pudo haber hecho mejor. Y tenemos que conversar con los movimientos sociales, con quienes sienten que debió haber sido de otra manera. Pero lo más importante, más que hablar de el 15 de noviembre en sí mismo, es qué vamos a hacer ahora. Hoy día, por primera vez en la historia de Chile, tenemos la posibilidad de escribir una constitución democrática, paritaria, gracias al movimiento feminista, con participación de los pueblos originarios y con la máxima participación de independientes que haya habido en la historia de nuestro país. Ya, o sea, usted lo reivindica, pero hay otros que consideran que usted salvó a Piñera, que usted, en fin, que fue un acto de traición, de sumisión, prácticamente. Yo creo que la política es un espacio en donde el deber de quienes estamos ahí es buscar incidir de mejor manera para mejorar las condiciones del pueblo de Chile. Yo creo que el que se haya abierto la posibilidad institucional, gracias a la movilización del pueblo, eso no se puede olvidar nunca, no temerle al protagonismo popular. Gracias a la movilización del pueblo, el que terminemos con la constitución de la dictadura, acuérdense de la cara de Jacqueline Van Rysselberghe ese día. O sea, yo creo que todos lo recuerdan. Lo que dijo Alamán después, les costó mucho. El resultado del plebiscito. Entonces, yo creo que, más allá de que tengamos diferencias respecto a estos temas, que son legítimas, y yo estoy abierto a escuchar y a tratar de convencer y también a cambiar algunas posiciones que no sean de principio, en función de argumentos y evidencias, lo importante es lo que tenemos que hacer ahora. Lo que logró el movimiento feminista es la primera constitución paritaria del mundo. El mundo nos está mirando. Las mujeres de Chile las mujeres y las disidencias en Chile han dado un tremendo ejemplo en eso, y yo creo que hay motivos para los cuales sentirnos orgullosos, hay motivos para mejorar. A propósito de mujeres, ¿unidad con el grupo que encabeza Pamela Giles también? ¿Cuál es ese grupo? Los parlamentarios que se quedaron en el Partido Humanista. Mira, yo creo que se ha generado mucha polémica y creo que una discusión presidencial no puede estar permanentemente en dimes y diretes entre uno y dos parlamentarios. Hablemos de ideas, cuando esas ideas estén sobre la mesa, bienvenido, encantado de discutir con todo quien sea necesario. Ya, incluyendo Pamela Giles. Con todo quien sea necesario. A pesar de todos los dimes y diretes de este tiempo. Mientras sea discusión de ideas. Ya, ¿cuán válida entonces es la crítica que hace Daniel Jaude desde el Partido Comunista, que dice unidad, pero primero los que gobernaron con las ideas neoliberales estos 30 años piden disculpas por lo menos? Yo creo que uno no le puede exigir a alguien con el que está buscando construir juntos hacia adelante que reniegue de la identidad completamente de quien fue. Evidentemente, quienes gobernaron durante los últimos 30 años, incluido el Partido Comunista en el gobierno de Michelle Bachelet II, tienen que hacer una autocrítica. La mantención de la desigualdad, la privatización de los derechos sociales. ¿No la han hecho? La han hecho, quizás no lo suficiente. Yo creo que más allá de lo que opine yo, el pueblo de Chile
expresó muy claramente después del 18 de octubre que eso ha sido insuficiente. Ahora, en política... Es una manera de mirarlo. Es una manera de mirarlo, por cierto. Pero a mí me interesa centrarme en qué le vamos a proponer ahora para el futuro, porque si empezamos a ver cuáles son las diferencias, por ejemplo, que tuvimos con Daniel Jadwe, chuta, en una de esas no nos ponemos nunca de acuerdo porque tuvimos una posición distinta respecto al hecho del 15 de noviembre. Por ejemplo. Si es que me pongo a tener establecer que cualquier posibilidad de acuerdo con Paula Narváez tiene que ver con que no incluyeron la negociación ramal en la reforma tributaria, chuta, entonces no vamos a poder llegar a acuerdo porque yo creo en la negociación ramal para los trabajadores y el gobierno de Bachelet II votó en contra de la negociación ramal cuando lo entonces propusimos. para la unidad no hay que mirar el pasado, que es lo que está haciendo Jadwe en este caso. Yo creo que eso no es válido al principio. O sea, no se puede olvidar el pasado. Bueno, no nos podemos hacer los lesos. Construidos sobre esa base. Pero tenemos que apuntar hacia cuáles son las ideas que nos van a unir para cambiar Chile. Porque, o sea, lo que nos ha demostrado este gobierno es que el nivel de desconexión que existe en la derecha con la mayoría del pueblo de Chile es brutal. Y 4 años más yo creo que Chile no lo soporta. ¿Por qué desconexión si básicamente ganaron las elecciones por bastante margen en el 2017? Por cierto, y yo no desconozco en ningún caso los resultados de una elección democrática. Pero yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona, incluso la mayoría de quienes votaron en su momento dirían que este gobierno no ha estado a la altura de las expectativas que ellos mismos tenían. Oiga, ¿y con la DC también, unidad? Hablemos de contenido. Tenemos diferencias. Por eso. Tenemos diferencias. Parece que hay más diferencias, ¿no? Tenemos diferencias con algunas cosas que han hecho sectores de la democracia cristiana. Por ejemplo, hace poco se votó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados en donde se proponía, a instancia de la derecha, la militarización, más aún, de la Araucanía. Algunos parlamentarios de ese votaron a favor. Eso para mí es una línea roja. El conflicto que existe entre el Estado chileno y el pueblo mapuche no es principalmente de orden público. Es un problema de relación entre dos pueblos que tiene que tratarse de manera diferente. Pero también cuando escucho a Francisco Buenchumilla o a Yana Proboste, que acaba de asumir como presidenta del Senado, uno dice, bueno, hay espacios donde conversar. Quizás Fuad Chaín o, no sé, los diputados que votan siempre con la derecha no sean los mejores interlocutores. Pero yo no tengo que tratar de ver la peor versión del otro para justificar el que contigo no voy a ninguna parte. Hablemos de contenido. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, en que hay que avanzar hacia derechos sociales, seguro único de salud, Estado cuidador, terminar con las diferencias de género, y tenemos diferencia en cómo se hace, bueno, yo creo que hay una discusión posible y un camino a recorrer. A propósito de delgadas líneas rojas, como esa película de Terrence Malick, Mauricio Hernández Norambuena, ¿qué le parece el episodio de esta semana con la entrevista que dio y todo lo que dijo? Hay varias dimensiones desde donde abordarlo. Yo no comparto las acciones que llevó adelante Mauricio Hernández Norambuena, pero creo que la justicia no puede ser venganza, desde ningún lado. Y por lo tanto, las denuncias que se han hecho respecto a la situación carcelaria en las cuales vive Mauricio Hernández Norambuena merecen ser investigadas con la mayor rigurosidad, tanto para él como para toda persona privada de libertad. Porque quien comete delitos pierde el derecho a la libre circulación, pero todos sus otros derechos humanos se mantienen vigentes. Y eso hay que resguardarlo plenamente. Ya, sobre los ahora, hechos concretos... tiempo y autonomía para dar una entrevista en la televisión, digamos, con sí, celular. Pero las acusaciones respecto a las condiciones carcelarias son mucho más que eso. Son anteriores y parece, bueno. Sí. Son anteriores. Entonces, eso es importante establecerlo. Respecto al tema de fondo, yo no comparto que por diferencias sustantivas y graves de opinión, se pueda ajusticiar a mano propia a una persona en democracia. Sin embargo, también tengo la convicción de que los civiles de la dictadura debieron haber sido juzgados y no lo fueron durante la transición. Entonces, ahí, cuando se generan estos espacios de impunidad, entramos en estos debates. Yo creo en la justicia y el no la venganza. ¿Cuál debate? ¿Hay debate en torno a si Jaime Guzmán? No. El debate para que se entendamos para que bien, no se entienda, no. El debate respecto a la impunidad. Okay. Hay mucha gente que tuvo responsabilidad en gravísimas violaciones a los derechos humanos en nuestro país durante mucho tiempo, que después siguió caminando impunemente por la calle. Algunos como autores materiales, otros como autores intelectuales. Ya, pero de ahí a justificar como no se justifica, éticamente... No se justifica. Ya. Se lo pregunto porque usted fue a ver a Palma Salamanca a París. ¿Se acuerda de esa polémica? Yo, por supuesto que recuerdo aquella polémica. Sin contar lo de la polera. Yo creo que... Bueno, yo me he referido públicamente a eso. Sí, creo que lo hemos hablado muchas veces. Lo hemos hablado anteriormente. Creo que fue un acto de inmadurez y creo que justamente... he reflexionado mucho respecto a aquello que pasó, pero hoy día yo me centro en lo que estamos proponiendo para el país y creo que haber sido bastante claro respecto a aquellos hechos. Lo último, ¿es un preso político Hernández Norambuena? Porque Jorge Brito, el diputado Frente Amplista, dijo que sí. Una persona que está detenida por secuestros en Brasil, por
asociación ilícita y cuestiones de esas características, me parece que no porque... Y por secuestro y por asesinato. Por secuestro y por asesinato no corresponde al estatus de preso político. Oiga, hablemos de contenido. Usted publica ayer en el Mercurio, ni más ni menos, se acabó la transición, Boric en el Mercurio en una columna. Pero déjame decir un pequeño detalle sobre eso, porque hay gente que dice, ¿cómo se te ocurre publicar en el Mercurio? Nosotros partimos pero es que nosotros partimos además nuestra campaña desde Magallanes, no de Santiago, hablando con Radio Navarino. La gente se puede sorprender de los nombres de los medios regionales, pero Radio Polar, el Pingüino, La Prensa Austral, Radio Magallanes, Radio Soberanía. Ahí partimos dando el debate con los medios regionales. Súper vibrante en Punta Arenas, hay que felicitar esos medios de comunicación. Era importante porque Chile mira hacia las regiones también. Ya, oiga, bueno, pero publica ayer en el Mercurio esta columna sobre la democratización de los directorios de las empresas. Usted plantea, hay que hacer paritarios los directorios de las empresas y además hay que darle participación a los trabajadores en igualdad de número con los dueños de las empresas, en una frase que usted plantea, la democratización de los espacios de decisión estratégica de las empresas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo funcionaría eso? A ver, esto no es algo que se me haya ocurrido en la noche a mí mismo. No fue un delirio. No fue un delirio ni una iluminación. Creativo, ya. Esto es algo que, en particular, en la mayoría de los países de Europa Occidental funciona hoy día. ¿Por indicación legal? Por indicación legal. ¿Sí? Partió en Alemania y en los países nórdicos después del pacto de posguerra. En Alemania, en consejo, lo dice Gerardo Varela en una carta de idea Es que hay diferentes versiones. No resolutiva, sino que consultiva. En Alemania es el único lugar del mundo en donde hay dos tipos de directorios con funciones diferentes. ¿Ya? Pero también hay ejemplos en Sudáfrica. En Sudáfrica, por ejemplo, no funcionó tan bien. En Finlandia, donde funcionó muy bien. Desde países que antes eran de Europa del Este, Bulgaria, por ejemplo. En Francia, en Chile también hay ejemplos de eso. En parte, por ejemplo, en ENAP o en Codelco, los trabajadores tienen participación en el directorio. ¿Qué es lo que nosotros estamos señalando? Que uno no puede apuntar solamente a la distribución del poder desde las instituciones del Estado. Tiene que ser en la sociedad civil también. Y por lo tanto, nuestra propuesta es que en las grandes empresas, en un plazo razonable para la envergadura de esta modificación, los trabajadores tengan una participación equivalente a la de los accionistas. Por lo tanto, respondiendo también ahí una de las columnas, no estamos hablando de una expropiación, que le vamos a quitar la propiedad de la empresa, no, estamos hablando de involucrar de manera legal a los trabajadores en las decisiones. Eso ha tenido efectos... En un sentido podría interpretarse como expropiatorio, porque le está expropiando asientos en el directorio donde se toman las decisiones estratégicas. En ningún caso es expropiatorio, de hecho eso ha sido parte de la discusión en la literatura internacional y la convicción que yo tengo es que mientras más participaciones existan de quienes ponen la fuerza de trabajo, porque hay algunos que ponen el capital, está bien, y hay otros que ponen la fuerza de trabajo, la riqueza y las decisiones, desde mi punto de vista por lo menos, tienen que estar coordinadas entre ambos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Chile, Iván, es que la riqueza se concentra en muy pocas manos. Uno de los factores para cambiar eso es distribución no solamente de la riqueza, no solamente ex post, sino antes también, distribución del poder. Y por eso nosotros partimos con esta propuesta que ha generado un debate bastante interesante. Por ejemplo, y no solamente desde la izquierda. Claudio Sebach, por ejemplo, funda una cooperativa, si mal no recuerdo, de energías limpias y le entrega parte de la propiedad, en este caso a los trabajadores. Claro. Otra propuesta que podríamos... José Luis del Río también lo hizo. Así es, en la pesquera. La pesquera del sur. En la pesquera del sur. Otro ejemplo que podríamos incorporar y que yo creo que se puede... Es una decisión voluntaria. Sí, por cierto, y nosotros estamos proveyendo en un paso más allá. Sí, pues. Y nosotros estamos una obligación legal. Así es. Hoy día en una carta en el diario le ponen el ejemplo. Dice, usted tiene un manzano, tiene un peral, contrata a un trabajador para cosechar las peras y las manzanas, lo leyó, ¿no? Lo leí. Contrata a un trabajador para que le coseche las manzanas y las peras y después con el trabajador se tiene que poner de acuerdo sobre qué hacen con las peras y las manzanas. Me parece una excelente posibilidad. Una buena descripción. Pero le gustaría... Pero por supuesto. Pero por supuesto, yo creo que... ¿Y si el trabajador no es bueno para decir eso? Que cuando los trabajadores... Pero es que esto son reformas complementarias también. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo en Alemania en su momento? Se potenció dos cosas en Alemania y en Finlandia. La educación técnica al interior de las empresas. Que ahí tenemos otro problema. En Chile hay un clasismo brutal al interior de las mismas empresas, en donde es muy difícil hacer... clasismo brutal en el país completo. En el país completo, por cierto, pero lo que digo es que esto no es solamente en el Estado. También sucede en el mundo privado. Y por lo tanto,
tenemos que invertir en educación técnica y capacitación al interior de las empresas y también en una reforma de currículum educacional global. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con esta lógica de las pruebas estandarizadas, de el CIMSE, la PSU, la INICIA, que al final te terminan entrenando por una prueba sin capacidad de entender lo que leemos, lo que hacemos y de generar mejores capacidades para generar industria en Chile, producción en Chile. ¿Y bajo qué principio entonces los dueños de una gran empresa tendrían que ceder espacio para las decisiones estratégicas con los trabajadores? ¿Cuál es el principio que está involucrado ahí? El principio que está involucrado en eso es que en la medida en que exista mayor participación y vínculo de los trabajadores con las decisiones que les terminan afectando a ellos mismos, mejora, por un lado, el clima laboral, puede mejorar la productividad de la empresa, hay resultados disímiles en algunas partes del mundo, mejora también la distribución de ingresos al interior de las empresas, y yo creo que, por sobre todo, también estamos apuntando a mejora la civilidad. Porque, insisto, la democracia no es solamente lo que sucede cuando uno va a ejercer el voto, es cómo nos relacionamos en todas partes. Y yo creo que ahí hay un tremendo espacio para donde avanzar. Igual llama la atención que su primer planteamiento sobre las empresas sea y no un planteamiento sobre el empleo, la recuperación del empleo y el crecimiento económico, que son cuestiones tan fundamentales hoy día. Es que son cuestiones que se están debatiendo. Nosotros, sin lugar a dudas, vamos a presentar una propuesta de reactivación económica. Por ejemplo, y lo conversaba el otro día con economistas, la importancia de que la reactivación económica no nos devuelva al punto de partida que teníamos prepandemia. Es un momento para poder cambiar ciertos ejes del modelo de desarrollo que nos permitan tener empleos dignos y sustentables con el medio ambiente. Y ahí nosotros vamos a hacer propuestas, por supuesto, para generar empleo. Por ejemplo, la idea del encadenamiento productivo de la inversión extranjera. Cómo la inversión extranjera viene de la mano con la obligación, por ejemplo, de generar industrias locales que abastezcan lo que se genere mediante las industrias que se generen mediante la inversión extranjera. Pienso, por ejemplo, en el hidrógeno verde en Magallanes, que tiene un tremendo potencial. ¿Cómo involucramos a otros sectores de la cadena productiva de la región de Magallanes con trabajadores de Magallanes? Y esto pasa en todo el país. En este proceso productivo. Entonces, ahora, eso vamos a tener propuestas sin duda. Más allá del valor que tenga cada una de esas ideas, es de mediano y largo plazo. En el corto plazo, ¿qué piensa sobre la reactivación y el empleo? O sea, ¿qué se puede hacer, digamos? En Chile se está hoy día hablando, según estimaciones del Banco Central, de cerca de un 5% de crecimiento para este año y del Banco Mundial, si mal no recuerdo, 4,2%. Eso es bajo un piso bajo, producto de lo que sucedió el año pasado. Es apenas la recuperación de lo que se perdió. Es apenas la recuperación de lo que se perdió. Lo que nosotros vamos a plantear, y esto lo vamos a, por supuesto, presentar en detalle durante las próximas semanas, es que la recuperación del empleo tiene que venir hoy día, incluso antes de preocuparnos de la recuperación del empleo mismo, que es tremendamente importante. Ahora que estamos volviendo a cuarentenas en algunas regiones del país, transferencia directa hacia la familia. O sea, es una de las cosas que hemos visto con los datos del Banco Central, creo que era el informe del IPOM, no estoy seguro, pero hay un informe que salió del Banco Central hace poquito respecto a este tema. Las transferencias directas solo alcanzaron a cubrir lo que habían perdido quienes son parte del primer quintil. Por lo tanto, todos quienes son parte del segundo, tercer, cuarto quintil, que vieron destruidos sus fuentes de ingresos producto de la pandemia... Está más cercano a la clase media. La clase media no accedió a ningún recurso y lo único que les permitió reemplazar fueron los retiros. Entonces, ahí hay una cuestión que es tremendamente importante. El Estado tiene que hacer más. Cuando el ministro Briones, el exministro Briones, hoy día candidato presidencial, celebraba pegándose en el codo con Sichel de que habían logrado que no aumentara el bono COVID de 65.000 pesos. Es un desconocimiento profundo de lo que está pasando en las casas, en los hogares de nuestro país. A mí me ha tocado estar en ollas comunes, en particular en la región de Magallanes, en la población de Santo Mardones, en la Firroy. Y lo que sucede ahí es que se destruyeron redes de apoyo familiar y que no ingresan al ingreso, no les llega el ingreso familiar de emergencia, el registro social de hogares no lo considera y por lo tanto se han visto obligados a recurrir a sus propios ahorros. Sí, el Estado tiene que hacer más al respecto. Ya que usted cita al Banco Central, para justificar eso, el Banco Central también considera un error los retiros de fondos de pensiones. El Banco Central considera que es un error los retiros de los fondos de pensiones y yo creo que nadie defiende que es una buena política en sí misma. El problema es cuál es la alternativa. Si es que no hubiese habido retiro de parte de los fondos de pensiones, toda la clase media no hubiese tenido acceso a prácticamente ningún beneficio estatal. Entonces, si se evalúa en abstracto, desde una oficina, esto es bueno para la política macroeconómica y hacia lo largo en el país, uno diría, en abstracto no, pero cuando uno va a la casa de una población, ya sea en Santiago, en Pitrufquén, en Puchuncaví o en Magallanes, uno dice, acá faltan las lucas para parar la olla. Y eso es lo que la gente no está entendiendo. ¿El tercer retiro hay que hacerlo?
Si es que no hay una alternativa, más aún ahora que estamos volviendo a cuarentenas, por supuesto, nosotros no vamos a impedir que la gente pueda acceder a sus ahorros. A mí me parece que el tercer retiro no puede ser lo principal. Nuestro deber en política es proponer alternativas. Y lo hemos hecho hace mucho rato. Un ingreso familiar de emergencia por sobre la línea de la pobreza mensual. El Estado chileno tiene mejor capacidad de endeudamiento que el resto de la región. Y sin embargo, el fondo COVID, que es 12.000 millones de dólares, creemos que hoy día, que están volviendo las cuarentenas, alguien decía, siempre, creo que Daniel Matamala, a propósito de una canción, siempre está más oscuro antes de amanecer. Pareciera que estamos viviendo ese momento. Antes del amanecer, sí. Y por lo tanto el Estado chileno tiene que hacer un esfuerzo mayor. Nosotros vamos a votar en favor del tercer retiro, porque el Estado no está haciendo lo que corresponde para llegar a la mayoría de las familias de Chile. ¿El bono COVID de clase media y el crédito blando no les es suficiente? O sea, está absolutamente demostrado que no son suficientes. Y ahí es que al gobierno le falta, tiene que dejar de ver como las cifras que están publicadas en papeles y ir a meterse a la casa de las personas que han perdido ingresos y redes de apoyo familiar. Pienso en los adultos mayores que tienen pensiones indignas, que muchas veces las familias eran las que lo ayudaban. Ellos no entran dentro de las estadísticas. Pero como un familiar perdió el 30, 40, 50% del ingreso o quedó cesante, o los que tienen trabajo informal que se la arreglan al día a día, la gente que estaba en la feria de Puente Alto que Carabineros lo fue a gasear. O piensa lo que pasó en Estación Central, en Villa Francia, en donde Carabineros fue a reprimir en un comedor popular. Ese hecho, Iván, demuestra parte importante de las contradicciones de Chile. Un pueblo que está trabajando, que tiene que dejar a sus hijos, mujeres que tienen que dejar a sus hijos en un comedor popular para poder realizar un trabajo informal, precarizado, diario, y se enfrentan a la represión del Estado de Chile en vez del apoyo. Ahí hay una cuestión muy interesante que hacer y por eso me parece tremendamente importante decir con mucha fuerza disolución y refundación de Carabineros de Chile. Eso, lo último, que nos alcanza para esto. ¿Qué significa refundación de Carabineros? ¿Cómo funcionaría? Mira, hay varias propuestas en este sentido. Desde una de Paz Ciudadana en su momento que trabajaron con alguna gente del Senado, estuvo Ricardo Montero, si mal no recuerdo, también metido en aquello. Nosotros hicimos desde el Frente Amplio, por ejemplo, el terminar con la doble entrada a la carrera de Carabineros, intervención civil. Lucía Damer ha planteado cuestiones muy interesantes al respecto. Recomiendo un estudio que hizo la Fundación Chile 21, que desde los territorios que tienen más intervención policial proponen respuestas para mejorar justamente la coordinación. Una de las cosas que decía la pobladora que denunciaba la represión en Villa Francia es: los narcos están ahí tranquilitos, pero les tiembla la pera cuando hay que ir a meterse con los narcos, pero no con el comedor popular. Entonces, ahí me parece que hay que hacer una diferencia en hacia dónde se centra el actuar de Carabineros. Lo que hemos visto en el centro de Santiago en el último día, en donde parecen desfiles de una cantidad de efectivos impresionante, cuando después el general director de Carabineros alega que no hay personal suficiente para poder atender las denuncias de maltrato intrafamiliar. Entonces, ¿dónde están las prioridades hoy día? Se requiere una refundación de Carabineros centrado en la prevención y en los derechos humanos. Iván, ¿me vas a cortar? Porque estamos terminando. Es que tú partiste una cuestión que me parece importante recordar hoy día. Es el Día Mundial del Síndrome de Down, sí, y de la poesía. ¿Cuántos minutos me dais? 30 segundos. 30 segundos. Una de las apuestas de nuestra candidatura va a ser también la inclusión. Quiero mandarle un saludo a Yuli Cristi y a Pablo Selles, que son dos candidatos que tienen capacidades diferentes. Una que es sorda y muda, Pablo que ha tenido tremendos problemas, pero que está enfrentando hoy día la Convención Constitucional, ella candidata a concejala, y vamos a poner la inclusión en el centro. Y respecto a la poesía, la cultura. Hoy día no tenemos una política cultural y la gente que trabaja en el mundo de la cultura ha sido de las más perjudicadas por esta pandemia. No tienen pega, no tienen absolutamente ningún tipo de acceso a recursos, tienen trabajo informal, no tienen pensión, no tienen previsión. Entonces, y la cultura es el espíritu de un pueblo. Así que yo invito hoy día, el Día Mundial de la Poesía, a no solamente que nos leamos poemas, que son muy bonitos, por cierto, muchos, sino a que pensemos en la calidad de trabajadores del mundo de la cultura. El diputado Gabriel Boric, candidato presidencial, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gente que está acá. Buenos días.